Hoy nos toca analizar la teoría sobre movimiento ondulatorio. Eh, en la clase anterior estuvimos viendo oscilaciones, ahora vamos a ver ondas. ¿Hay alguna similitud desde el punto de vista matemático entre las oscilaciones y las ondas? Y justamente tenemos aquí un caso donde tenemos una onda que se propaga a través de un medio. Esta es la característica de las ondas mecánicas y es que necesitan un medio de propagación. Ese medio tiene que ser un medio elástico. Entonces, por ejemplo, en esta cuerda se le da un pulso y entonces la onda se empieza a propagar a través de ese medio material. Más adelante vamos a ver qué pasa cuando esa onda topa con una frontera. Básicamente, tenemos dos tipos de ondas. Tenemos las ondas mecánicas y las ondas mecánicas son como estas que tenemos acá y tenemos también las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas las estudiarán los que tengan que ir a la física general 3. Matemáticamente, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas son muy similares, pero tienen una diferencia muy importante, que es una diferencia física y no una diferencia matemática. Las ondas mecánicas requieren de un medio para su propagación, que es lo que acabamos de ver aquí, y las ondas electromagnéticas no requieren un medio. Por ejemplo, eh, la luz que proviene del sol es una onda electromagnética, viaja a 150 millones de kilómetros en el vacío y llega hasta nosotros. Entonces, si bien, como les acabo de mencionar, matemáticamente las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas son iguales, físicamente sí tienen una enorme diferencia y es que las ondas electromagnéticas no requieren de un medio para propagarse y se pueden propagar en el vacío. Bueno, vamos a ver que las ondas mecánicas se pueden definir en dos tipos. Hay unas que son transversales y hay unas que son longitudinales. Y vamos a ver algo muy importante también. Y tiene que ver con el hecho de que las ondas no transportan masa. Las ondas transportan energía, transportan cantidad de movimiento, pero no transportan masa. Por ejemplo, este punto P está aquí en una cuerda y este punto P es alcanzado por la propagación. Y este punto P lo único que va a hacer es subir y bajar. Una vez que la onda continúa, el punto P queda en su lugar. Y este punto P o la masa de la cuerda en este punto P no se está trasladando junto con la cuerda, sino que única y exclusivamente está oscilando hacia arriba y hacia abajo.
Una onda de este tipo se conoce como una onda transversal. Y la onda transversal básicamente lo que me indica es que la oscilación va en esta dirección y la propagación va en esta dirección. Entonces, cuando hablamos de transversal, básicamente estamos diciendo que entre la dirección de propagación y la dirección de oscilación tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, esto se llama una onda transversal. Y esa es la característica. Siempre que tengamos eh, la dirección de propagación para acá y la oscilación en esta dirección, entonces vamos a estar en una onda que es transversal. Ahora tenemos una onda que es longitudinal. Observemos que la oscilación en esta onda está en esta dirección. Aquí se ven zonas donde están el resorte más comprimido y zonas donde, perdón, está el resorte más estirado. Entonces, ¿cómo producimos esta propagación? Empujando el resorte duro en esta dirección o simple y sencillamente moviéndolo a la derecha o a la izquierda. Entonces, el pulso se mueve en esta dirección y la oscilación se mueve en esta dirección también. Y estas ondas se conocen como ondas longitudinales. Y eso significa que sí, efectivamente, la oscilación va hacia allá y la dirección de propagación va hacia allá. Entonces, esos son los dos tipos de ondas con los que vamos a trabajar. Aquí, por supuesto que por facilidad de visualización, en un resorte se pone la onda longitudinal, pero un ejemplo muy claro de una onda longitudinal es el sonido. El sonido tiene una propagación de esa forma, de tal manera que la dirección de propagación y la oscilación están en la misma dirección. En el capítulo que sigue vamos a hacer bastante énfasis sobre las ondas de sonido y vamos a ver efectivamente de una manera sencilla cómo los pulsos se propagan en la misma dirección en la que está viajando la onda. Bueno, aquí tenemos un caso que les decía anteriormente, que las ondas, por ejemplo, las olas del mar son ondas. Las olas del mar no transmiten, no transportan masa, transportan cantidad de movimiento y transportan energía. Muchas veces los oleajes fuertes que se dan en el Pacífico de nuestro país y algunas veces del continente se produce en el Pacífico Sur. Y ojo, cuando hablo Pacífico Sur no estoy diciendo de OSA. Cuando digo Pacífico Sur estoy diciendo Nueva Zelanda o estoy hablando de la Polinesia Francesa o estoy hablando de las cercanías de Australia. Hay, esas son zonas que son muy propensas a tormentas, tormentas fuertes,
¿Y cómo se producen las olas? Cuando el viento empieza a soplar repetidamente sobre la superficie del agua, en algún momento esa agua se empieza a levantar y se empieza a levantar y se empieza a levantar, y es lo que va produciendo las olas que nos llegan a nosotros cuando tenemos olas grandes. Esas son las que nos llegan al Pacífico. Y eso no significa que a nosotros nos esté llegando el agua del mar que está en Nueva Zelanda o que está en Australia o que está en la Polinesia Francesa. Nos está llegando la energía que se produce, nos está llegando la cantidad de movimiento que está utilizando el medio material que es el agua para que esas ondas lleguen hasta donde estamos nosotros. Eh, en el caso de los terremotos, o, bueno, no necesariamente terremotos, puede ser un temblor. eh, las ondas sísmicas están compuestas de ondas longitudinales que se llaman ondas P y las ondas transversales que se llaman ondas S. Unas, por la manera en cómo viajan las ondas S y las ondas P a través de la superficie terrestre, es como los sismógrafos logran determinar aproximadamente en qué lugar o a qué distancia o en qué punto se produjo el sismo, porque hay una diferencia. Las ondas S y las ondas P no llegan a la misma vez, sino que llegan con una diferencia de tiempo. Y esa diferencia de tiempo, y teniendo en cuenta la velocidad a la que viajan las ondas S y las ondas P, si se tiene esa diferencia de tiempo y se tiene la diferencia en las velocidades, entonces simple y sencillamente se puede hacer una determinación bastante clara de la distancia a la cual en la cual se produjo el sismo. Así es como funcionan básicamente los sismógrafos. Bueno, eh, la diferencia entre las oscilaciones y las ondas es que las ondas van a ser funciones de dos variables. Las ondas van a depender de X y van a depender de T. Entonces, por eso se dice que son F de X más VT o X menos VT. El X menos VT implica una onda que se desplaza hacia la derecha y un X más VT implica una onda que se desplaza hacia la izquierda. Bueno, ¿por qué? Porque aquí diríamos que X es igual a VT y aquí diríamos que X es igual a menos VT. Entonces, por eso el signo menos implica una onda desplazándose a la derecha y el signo positivo implica una onda desplazándose hacia la izquierda. Entonces, algunas veces, como son funciones de dos variables, algunas veces uno lo que hace es congelar el tiempo y ver qué pasa en la posición o congelar la posición y ver qué es lo que pasa en el tiempo. Aquí claramente está una onda, por ejemplo, en t igual 0. Podría ser en t igual 0. Y aquí está la onda después de que se desplaza una cierta distancia. Como esa velocidad es constante, entonces esa distancia x va a ser igual a v por t. Y entonces igual tenemos un punto material de la onda que después va a ser alcanzado y este punto va a oscilar hacia arriba y hacia abajo cuando sea alcanzado por la onda. Pero que nos quede claro que las funciones de onda o la forma de las funciones de onda
son funciones de onda que son dependientes de la posición y que son dependientes de la velocidad. Hay varios tipos de funciones de onda, pero nosotros básicamente nos vamos a quedar con las ondas que son senoidales. O sea, ondas que se pueden expresar con funciones seno o con funciones coseno, nada más. Y por lo tanto, cuando se obtengan gráficas de las funciones senoidales, básicamente vamos a tener gráficas muy similares a las que teníamos cuando estábamos viendo el movimiento oscilatorio. Esto es un ejemplo de una onda que no es senoidal y simple y sencillamente no vamos a ver ondas que no sean senoidales. Estos son otros ejemplos de ondas que no son senoidales, o sea que no están expresadas por funciones seno o coseno y no vamos a ver ningún tipo de ondas. Esta onda que está acá sí es una onda senoidal y entonces vean que hay dos gráficas. Una en t igual 0 y únicamente vemos lo que pasa en X, y en otra vamos a poner para un T diferente de 0 y vamos a ver qué pasa para un X fijo, porque tendríamos que graficar en 3D para poder ver correctamente esta onda. Y no vamos a graficar en 3D. Entonces, esta es la de acá. Y esta es la de T igual 0. Entonces, en una vemos efectivamente cómo se propaga la oscilación para un tiempo fijo y en la otra vemos cómo se propaga la oscilación cuando el tiempo no es fijo. Y aquí tenemos también la distancia que recorre la onda en un determinado momento entre la cresta de t igual 0 y para un t diferente de 0. Por supuesto que tiene que haber propagación también. Bueno, algunas definiciones como las que ya habíamos visto en el capítulo anterior es la longitud de onda, el tiempo que dura en recorrer una longitud de onda le llamamos periodo, y la amplitud también, porque hay una amplitud de oscilación hacia arriba y hacia abajo. Y entonces también lo que les acabo de decir, el tiempo que se dura para recorrer una longitud de onda es un periodo, ya sea que lo tomemos no necesariamente en el origen como tenemos acá, o aquí sí, en el punto más bajo. Inclusive aquí lo pudimos haber tomado en el punto más alto, del punto más alto al punto más alto, y teníamos un periodo. Lo podemos tomar de aquí a acá y también tenemos un periodo. Solo que porque así lo trata este libro, no hay ninguna otra razón. Pueden observar que en t igual 0, x igual a 0. Cuando habíamos trabajado con el movimiento oscilatorio, habíamos dicho que en t igual 0, x era igual a la amplitud. Y entonces, al ser t igual 0, x igual a 0, básicamente vamos a trabajar con una función seno y no con una función coseno. La única diferencia entre la función seno y la función coseno es el valor que tiene una en
t igual 0 y que es igual 0, y la otra es el valor que tiene en t igual 0, que en una es máximo y en otra es mínimo. Entonces, simple y sencillamente este libro lo hace de esta manera y vean que desde que empiezan a dibujar las funciones, lo hacen de tal manera que en t igual 0, la función sea igual a 0. Y entonces, básicamente, trabajar con una función senoidal. Bueno, la frecuencia, ya lo habíamos visto, el inverso del periodo. Esta frecuencia no es lo mismo que esta de acá. Esta es frecuencia angular y esta se mide en radianes por segundo. Y la otra, esta frecuencia, como es el inverso del periodo, se mide en segundos a la menos 1, que es lo mismo que hertz. Entonces, cuando hablemos de frecuencia angular, vamos a hablar de esta. Y cuando hablemos de frecuencia, vamos a hablar de esta de acá. La frecuencia angular se representa con una W y la frecuencia se representa con una F. Y significan cosas diferentes las dos, pero se llaman muy parecido. Bueno, ¿cuál es la descripción matemática de la onda? Como les dije, básicamente lo vamos a ver con funciones seno y coseno. Y lo que se puede hacer es ver qué pasa con la onda en t igual 0, a seno de ax, donde da la amplitud, y qué pasa en 0, 0. En 0, 0 ya habíamos visto que es igual a 0, entonces por eso es que vamos a trabajar con funciones 0. ¿Qué pasa para media longitud de onda? ¿Qué pasa si metemos una constante para media longitud de onda? ¿Cómo se empieza a repetir la función? Entonces, por ejemplo, aquí se mete una constante A y se dice que A pi medio, A lambda medios es igual a pi, entonces que A es igual a 2 pi entre lambda, que va a ser como el periodo de esa onda. Y entonces después se analiza el caso en el cual la función ya no sea ante igual 0, sino el 2 pi lambda por el x menos vt. Entonces, al hacer esa multiplicación, 2 pi x entre lambda menos vt 2 pi entre lambda es donde yo voy a definir justamente la función de onda. Y al hacer las multiplicaciones, esta multiplicación de acá, o sea, el 2 pi lambda por x menos 2 pi lambda por vt, y haciendo algunas definiciones, como k, 2 pi entre lambda, esto se conoce como el número de onda. Número de onda. Y ¿cuáles son las unidades del número de onda? Radianes por metro. Me estoy refiriendo específicamente a este de acá. Y la definición del 2 pi entre lambda es justamente este de acá. Y omega es 2 pi entre t, o lo mismo que es 2 pi f. Entonces, al hacer esas multiplicaciones, me queda esto. ¿Quiere que vaya? Como la ecuación de una onda senoidal, o sea, una onda seno y coseno. Ojo que aquí todavía no hemos metido en esta ecuación todavía no se ha metido el ángulo de fase, pero igual el ángulo de fase lo podemos incluir en esta otra ecuación de acá. Recuerden que el ángulo de fase no cambia absolutamente nada.
Solo nos dice si efectivamente en t igual 0 y x igual 0 la onda está en 0 o en t igual 0 y x igual 0 la onda no está en 0. Vamos a definir la velocidad de propagación como omega entre k, o sea, donde omega es 2pi entre t y k es 2pi entre lambda. Si ustedes dividen omega entre k, me va a quedar lambda f y justamente esta va a ser la velocidad de propagación. Velocidad de propagación de la onda, que es lambda por f. Y como está en la última ecuación de aquí abajo, si queremos, podemos poner el ángulo de fase o no poner el ángulo de fase. Todo depende si en x igual 0 y t igual 0, la ecuación está en 0. O sea, si parte, la gráfica parte del origen o no parte del origen, nuevamente, repito, el ángulo de fase no cambia la forma de la onda. Solo me dice a partir de qué momento empiezo yo a contar o a graficar la onda. Si en x igual 0 y t igual 0, la onda está en el origen, o sea, y de x, t es igual a 0, entonces el ángulo de fase va a ser igual a 0. Y si no es así, pues entonces el ángulo de fase me va a indicar justamente la fase que tiene esa onda. Profe, una pregunta. Sí, Cuando decía número de onda, ¿a qué se refería? esto que está aquí se conoce como el número de onda, o sea, se define como el número de onda. O sea, K es número de onda. Es una Sí, pero definición y es 2pi entre lambda. Se le da, por definición, se le da ese nombre. entiendo, entiendo. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, simple y sencillamente, se le da el nombre a 2pi entre lambda como una K y se dice que esa K se llama el número de onda. No hay. Y vea que tiene, en el igual tiene 3 rayitas. 3 rayitas significa que es por definición. No hay ninguna otra razón especial, sino que se define de esa manera. ¿De acuerdo? sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, entonces, básicamente lo que nos interesa es esta ecuación o inclusive esta de acá. La y de x, t es a seno de kx menos omega t más phi. O si el ángulo de fase es igual a 0, entonces y de x, t a seno de kx menos omega t. Entonces, para una onda como esta, en x igual 0 y en t igual 0, va a comenzar en el origen, que es un poquito diferente a como lo hacíamos en el caso de las oscilaciones, que decíamos que en t igual 0 más bien estaba en amplitud y por eso era que utilizábamos la función coseno. Pero recuerden que la única diferencia que hay entre una función seno y una función coseno es un desfase de pi medios. No hay absolutamente ninguna otra diferencia. Bueno, eh, igual que como lo habíamos hecho con las oscilaciones, podemos encontrar la velocidad transversal y la aceleración transversal, y es derivando. Ojo que aquí hay que derivar parcialmente, porque ahora tenemos una función que depende de dos variables. Depende de x y depende de t. Pero si queremos la velocidad transversal, vamos a tener que derivar con respecto al tiempo. Y entonces derivada parcial de y con respecto al tiempo me queda menos omega a cos de kx menos omega t. Y si volvemos a derivar, obtenemos la aceleración transversal o lo que se pone aquí como velocidad en y o aceleración en y, pero son velocidades transversales o aceleraciones transversales. Y la aceleración transversal me quedaría
igual por regla de la cadena, al derivar otra vez me quedaría menos omega A seno de kx menos omega t. Y de aquí, de una manera muy similar a como lo habíamos hecho en las oscilaciones, vamos a obtener la velocidad máxima transversal y la aceleración máxima transversal. ¿Cuándo la velocidad es máxima? Cuando el coseno de kx menos omega t vale 1. Y entonces, si el coseno de kx menos omega t vale 1, ¿qué me queda? Solamente omega a. Lo mismo pasa con esta otra expresión de acá. Cuando la aceleración es máxima, cuando el seno de kx menos omega t tenga su valor máximo, y el valor máximo que puede tener es 1. Y entonces cuando esto de aquí es 1, me queda omega cuadrado a. Entonces aquí tenemos la velocidad transversal máxima y aquí tenemos la aceleración transversal máxima de las partículas. Estos son de las partículas que están oscilando en un medio. No necesariamente es una cuerda, pero por ejemplo puede ser en el aire, porque también es un medio material que transporta el sonido. Bueno, me interesa también poder determinar la forma en cómo se determina aquí la velocidad. No es tan importante. Simple y sencillamente hacen un análisis de un segmento de cuerda y determinan cuál es el diferencial de masa que hay, qué es la densidad. Mu se conoce como densidad lineal de masa, ahora lo vamos a definir por el delta S, y el delta S es el segmento del círculo que es R por zeta, y entonces se encuentra la fuerza centrípeta, se iguala al 2t zeta, y de ahí se saca el valor de la tensión, y se dice que la tensión es mu entre v cuadrado. Y de ahí se puede despejar la velocidad de propagación. Si estamos trabajando con ondas en cuerdas, entonces esto que está aquí es tensión. Y esto que está aquí se conoce como densidad lineal de masa. Entonces, las unidades de mu son masa por unidad de longitud. La vamos a medir en kilogramos por metro. Entonces, se dice que aquí lo que tenemos es una cantidad inercial contra una cantidad elástica. Y cuando encontremos la velocidad de propagación en cuerdas, perdón, en el aire, vamos a ver que siempre me queda como una propiedad inercial entre una propiedad elástica del material. Entonces, para ondas en cuerdas, la velocidad de propagación es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la tensión. O sea, entre más tensa esté la cuerda, más rápido se va a propagar la onda, y es inversamente proporcional a la densidad lineal de masa. Entre más masa por unidad de longitud tenga, o sea, entre más gruesa sea la cuerda, la velocidad de propagación va a ser menor. O al contrario, entre más delgada sea la cuerda, entre menos masa tengamos por unidad de longitud, entonces la velocidad de propagación va a ser mayor. Entonces otra vez, la velocidad directamente proporcional
a la raíz cuadrada de la tensión e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad lineal de masa. Vamos a ver ahora cómo es la tasa de transferencia de energía para ondas senoidales en cuerdas. Ya habíamos dicho, por supuesto, que las ondas transportan energía y transportan cantidad de movimiento. Es evidente que si yo tengo una masa en una cuerda, que puede ser la misma masa de la cuerda, no es necesario que tenga un bloque. Entonces, cuando la onda alcanza la masa, esa masa va a oscilar hacia arriba y hacia abajo. Y entonces va a tener cambios en la energía potencial gravitacional. Pero además de tener cambios en la energía potencial gravitacional, también lo hace con una cierta velocidad. Ya la velocidad parte del reposo, sube, tiene una velocidad máxima, porque ya vimos cómo se calcula esa velocidad máxima transversal y esa aceleración máxima transversal. Y entonces va a tener cambios en la energía potencial y va a tener cambios en la energía cinética. Y entonces vamos a ver cómo es que se transfiere la energía. ¿Cuál es la energía cinética? Un medio de mv cuadrado. Y entonces el diferencial de energía cinética, si lo que estamos moviendo más es un medio de mvy de k, y el de m es mu de x, y entonces me sale que el de k es un medio de mu omega cuadrado cuadrado cos coseno cuadrado de kx menos omega t. Normalmente lo que se hace es poder determinar la transferencia de energía en un periodo. Si lo hacemos en K, un periodo dura una longitud de onda. Entonces, lo que se hace es integrar a lo largo de una longitud de onda. Y entonces me queda un medio de mu omega cuadrado a cuadrado, la integral de 0 a lambda de coseno cuadrado de x. Y finalmente me queda esta expresión de acá. Que el promedio de energía cinética en un periodo es un cuarto de mu. Recuerden que mu es la densidad lineal de masa, omega cuadrado, donde omega es la frecuencia angular, a cuadrado, donde A es la amplitud, y lambda, que es la longitud de onda. Si se hace un análisis para la energía potencial, va a quedar exactamente lo mismo. Entonces, la energía potencial en un periodo es un cuarto de mu omega cuadrado a cuadrado lambda. Y por lo tanto, la energía va a ser igual a la suma de las dos. A la suma de la energía potencial elástica promedio en una longitud de onda. Ojo que esto significa que es el promedio de la energía en una longitud de onda. O sea, realmente estamos encontrando cuál es el valor promedio de una función seno o de una función coseno en una longitud de onda. Y lo mismo se hace para la energía cinética, encontrar cuál es el valor de la energía promedio en una longitud de onda. Y al sumar eso, entonces queda que es un medio de mu omega cuadrado a cuadrado lambda. Esa sería la energía total promedio en una longitud de onda. Si se quiere la potencia va a ser energía por unidad de tiempo, y en una longitud de onda el tiempo es un periodo. Entonces lo que vamos a hacer es dividir esta expresión de acá
entre un periodo, o sea, un medio de mu omega, vea que es lo mismo, un medio de mu omega cuadrado a cuadrado lambda, lo dividimos entre un periodo y lambda entre t no es otra cosa más que la velocidad. Entonces, la potencia promedio en un periodo, que sería esta de acá, es un medio de mu omega cuadrado a cuadrado u. Eso es potencia promedio en un periodo. Potencia media en un periodo. Y por supuesto que como es potencia, tenemos que medirla en watts, no hay otra opción. Ok. Bueno, esta de la ecuación de onda lineal son algunas otras definiciones que no nos interesa tanto. Y ahora vamos a entrar a las ondas que son sonoras. Ya vimos las ondas en cuerdas y ahora vamos a ver las ondas sonoras. Las ondas en cuerdas son transversales y las ondas sonoras son longitudinales. Hay dentro de las ondas audibles o dentro de las ondas sonoras están las audibles, las infrasónicas o las ultrasónicas. Audibles para el ser humano. Cuando hablamos de audibles es para el ser humano, porque ya sabemos que algunos animales, por ejemplo los perros, tienen la posibilidad de escuchar frecuencias que los seres humanos no podemos escuchar. Entonces, cuando hablamos de audible, nos estamos refiriendo específicamente a las ondas o las frecuencias que puede detectar el oído humano. Así es como se propaga una onda sonora. Yo puedo tener un gas en un tubo que no tiene absolutamente ningún tipo de disturbio, como este que está acá. Después se empuja el pistón fuertemente y eso va a hacer que el aire se comprima acá y entonces así empezamos a tener propagaciones. O sea, tenemos zonas donde el aire está menos denso, como aquí y como aquí, y tenemos zonas donde el aire está más denso. Estas zonas donde el aire está menos denso se conocen como rarefacciones. Y estas secciones donde el aire está comprimido se conocen como compresiones. Entonces, una onda sonora se compone de una serie de compresiones y rarefacciones. Y las compresiones y las rarefacciones viajan en la misma dirección en la que viaja la perturbación. Por eso es que estas ondas son longitudinales, que había sido la característica que habíamos definido para las ondas longitudinales. Aquí tenemos, quizá de una manera más clara, cómo se produce originalmente la compresión, cómo tenemos zonas donde el aire está menos denso, que es una rarefacción, y zonas donde el aire está más denso, que es una compresión. Y aquí podríamos tener completamente en un tubo las zonas de rarefacciones y de compresiones. Y de esa misma forma se va a definir la longitud de onda. Vean que aquí la longitud de onda se define entre las zonas de mayor compresión. Igual yo pude haber definido la longitud de onda, por ejemplo, acá.
entre las zonas de menor compresión. Es muy parecido a lo que pasa para las ondas que están viajando en una cuerda. Entonces, simple y sencillamente, saber que aquí esto se compone de compresiones y de rarefacciones y recordar lo que habíamos visto del aire, que es una onda longitudinal. Eh, para las ondas que son longitudinales, como estas ondas en este tubo, vamos a definir el desplazamiento de amplitud. S de X, T es S máximo. Vean que lo único que estamos haciendo es cambiando el Y. S máximo es como el equivalente a la amplitud. Se llama amplitud, de hecho se llama amplitud de desplazamiento, el S máximo. Y se define como coseno de KX menos omega T. Aquí, por alguna razón, esto era un delta P máximo, que es este mismo de acá. Aquí sí salió y allá no salió. Se conoce como la amplitud de presión. Y el delta P va a ser igual a delta P máximo por el seno de KX menos omega T. Observen que la amplitud de desplazamiento y la amplitud de presión están desfasadas por 90 grados. Entonces, cuando la amplitud de presión es máxima, la amplitud de desplazamiento es mínima. Y al revés, cuando la amplitud de presión es mínima, la amplitud de desplazamiento es máxima. Y eso es básicamente porque una está definida por una función coseno y la otra está definida por una función seno. Entonces, cuando la función coseno es máxima, que sería cuando la amplitud coseno es máxima, el coseno de cada x menos omega t valdría 1. Y entonces la amplitud tendríamos que la onda está en su amplitud de desplazamiento. Pero en ese momento estaríamos en x igual 0 y en t igual 0. Y entonces el seno de 0 sería 0. Y por lo tanto, cuando la onda tiene su máxima amplitud de desplazamiento, tiene su mínima amplitud de presión. Y la mínima amplitud de presión, ¿cuánto es? 0. Y la máxima amplitud de desplazamiento, ¿cuánto es? S máxima. Por lo general, la razón entre las amplitudes de presión y las amplitudes de desplazamiento, o sea, son valores extremadamente pequeños. Entonces, posiblemente el jueves vamos a hacer algunos cálculos de esto. A pesar de que ya nos faltan, bueno, sí faltan algunas cosas importantes. Como ya tenemos 50 minutos, vamos a hacer un receso. Así que ojalá que el receso lo aprovechen para no estar en la computadora, para no estar en su celular, sino para hacer otra cosa que sea totalmente diferente para que sirva como un receso. Pueden ir a tomar agua, pueden ir a tomar jugo, pueden estirarse, volver a ver por la ventana y nos vemos en 10 minutos. Bueno, como les decía, la amplitud de desplazamiento y la amplitud de presión están desfasadas por 90 grados. Y los valores en general, tanto de la amplitud de desplazamiento como de la amplitud de presión para las ondas sonoras, son valores muy pequeños. Cuando estemos haciendo problemas, vamos a ver eso. Hay una expresión también que me sirve para encontrar la amplitud de presión y relacionarla con la amplitud de desplazamiento. Este K que está aquí es igual, es el número de onda. Esto es el número de onda. Este beta se llama el coeficiente volumétrico, en este caso del gas con el que yo esté trabajando.
todos los gases tienen un coeficiente volumétrico. Y entonces, si fuera aire, simplemente lo que vamos a hacer es dar el coeficiente volumétrico del aire. Y entonces, a través de esta ecuación, podemos establecer una relación entre la amplitud de desplazamiento y la amplitud de presión. Y aquí está. Esta es la ecuación estas son las ecuaciones que nos interesan. Obviamente que aquí no hay ángulos de fase, no tiene ningún sentido de hablar de ángulos de fase. Y entonces vamos a decir que la amplitud de desplazamiento máxima coseno de kx menos omega t, igual el k es el número de onda y omega es 2πf o 2pi entre t. Y la amplitud de presión va a ser igual a beta por la amplitud de desplazamiento máxima por k, donde k es el número de onda, seno de kx menos omega t. Entonces así tenemos una relación entre la amplitud de presión y la amplitud de desplazamiento. Si las viéramos gráficamente, que fue justamente lo que yo les dije hace un ratito, cuando la amplitud de presión es cero, la amplitud de desplazamiento es máxima, o cuando la amplitud de desplazamiento es máxima, cuando la amplitud de desplazamiento es mínima, o en este caso cero, la amplitud de presión es máxima. Y es por el desfase que tienen de 90 grados entre una y la otra. Bueno, igual que como encontramos una expresión para la velocidad de propagación de las ondas en cuerdas, también podemos encontrar una velocidad de propagación para las ondas en el aire. Entonces, igual va a ser es una propiedad elástica entre una propiedad inercial. Para cuerdas, habíamos dicho que la propiedad elástica es la tensión. En el aire, la propiedad elástica es el módulo volumétrico. En las cuerdas, la propiedad inercial es la densidad lineal de masa y en el aire, la propiedad inercial es la densidad del aire. Sin embargo, bueno, aquí tenemos algunos valores de la velocidad en diferentes medios de propagación. Por ejemplo, en el hidrógeno es de 1286 metros por segundo, en el helio 972, en el aire a 0 grados Celsius es 331, y aquí hay algunos líquidos como la glicerina, el agua de mar, el mercurio, el queroseno, y algunos sólidos como el vidrio Pyrex o el hierro. Vean vean la velocidad de propagación del sonido en el hierro, o en el aluminio, 6420 metros por segundo. En el latón es de 4700, en el cobre 5010 y ahí van. En el hule de 1600 metros por segundo. Como casi todo lo que nosotros vamos a trabajar, lo vamos a trabajar con el aire. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos una ecuación que nos permite calcular la velocidad de propagación del sonido en el aire en función de la temperatura. Y vamos a decir que la velocidad es 331, que es la velocidad T igual 0, por 1 más la temperatura en grados Celsius sobre 273. Entonces, por ejemplo, a 20 grados Celsius, me daría 273 más 20, 293 entre 273, 1 más 1 raíz.
La 343. Si la temperatura fuera 0, entonces me va a quedar aquí, obviamente, 273, digo 0. O la temperatura en Celsius, esto me daría 0, me daría 1, o sea, 1 más 0, raíz de 1 es 1 y me daría 331. Aquí yo creo que hay un error en la ecuación, pero bueno, se los verifico en la próxima clase, el jueves. Me parece que hay un error aquí, pero bueno. Otro punto vean que hemos visto muchas cosas hoy. Ok, estamos con la velocidad de propagación del sonido en el aire, que depende de la temperatura. Y ahora vamos a definir la intensidad de las ondas, que es igual a potencia por unidad de área. Y vean que la intensidad también es por definición. La potencia, recuerden que es un medio de rho a omega cuadrado, ese cuadrado máximo por v, que es la ecuación que está ahí, entre el área, y entonces me quedaría que la intensidad es del tape máximo entre 2 rho v. Si suponemos que las ondas de sonido, que los frentes de onda son esferas, entonces, simple y sencillamente, vamos a tener que el área va a ser igual a pi r cuadrado. Y entonces decir que la intensidad es potencia entre área, o que es potencia entre 4 pi r cuadrado, que es el área de una esfera. Y aquí es donde se tiene una ecuación que se llama la ecuación de los inversos. Entonces, las potencias de la fuente siempre son iguales. Entonces, yo podría decir que potencia 1 es igual a potencia 2. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Que la intensidad 1 por el área 1 es igual a la intensidad 2 por el área 2. O lo que es lo mismo, la intensidad 1 por 4 pi R1 cuadrado es igual a la intensidad 2, 4 pi R2 cuadrado. Esto se cancela con esto y entonces me queda que I1 entre I2 es igual a R2 entre R1 al cuadrado. Esto es lo que se llama la ley de los inversos al cuadrado. Y esto básicamente lo que me indica es que la intensidad de una onda sonora disminuye con el cuadrado de la distancia. Los que tengan que ir a Física General 3 van a ver una ecuación exactamente igual a esta para la luz, porque la luz también son ondas. En el caso del sonido, si yo percibo a una distancia una intensidad y me alejo al doble de esa distancia, 2 al cuadrado es 4. Entonces la intensidad para mí va a disminuir 4 veces. Si yo me alejo 3 veces, la intensidad va a disminuir en un factor de 9, porque es 3 al cuadrado. Si yo me alejo 4 veces, la intensidad va a disminuir en un factor de 16, porque 4 al cuadrado es 16. Esto es lo que se llama, en el caso de las intensidades, la razón de los radios al cuadrado, o sea, la razón entre las intensidades y los radios al cuadrado.
Y esto es lo último que vamos a ver hoy, que tiene que ver con los niveles sonoros. Beta se conoce como un nivel, o sea, se le define como nivel sonoro. Y vamos a decir que beta es 10 log de I entre I sub 0. Este I sub 0 que está aquí es el umbral de audición para el ser humano. Y ese umbral de audición para el ser humano es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Recuerden que intensidad es potencia entre área. La potencia se mide en watts, el área se mide en metros cuadrados. Y el umbral de dolor va a ser 1 watt por metro cuadrado, que es este que está aquí. Como entre 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado y 1 watt por metro cuadrado hay obviamente 12 órdenes de magnitud, o sea, 1.000.000.000, 1.000.000 de millones, o sea, 1 billón de órdenes de magnitud, porque millón es 10 a la 6, 10 a la 12 es un millón de millones. Entonces se usa una escala logarítmica y queda muchísimo más fácil con una escala logarítmica. Entonces, desde ese punto de vista, con una escala logarítmica, el umbral de dolor, y umbral de dolor significa donde podría inclusive haber un daño permanente al oído, va a quedar en 120 decibeles, porque va a ser 1 entre menos 12, entre 10 a la menos 12, 10 a las 2, 10 a las 12, el 12 pasa a multiplicar por propiedades de los logaritmos al 10, 10 por 12, 120, o simplemente, si se traban, usan la calculadora. Me quedaría 120 decibeles. Sí, y si quiero encontrar el umbral de audición corresponde a 0 decibeles, que sería el logaritmo de 10 a la 12 entre 10 a la menos 12. Perdón, aquí es 10 a la menos 12 entre 10 a la menos 12. Aquí hay un error. 10 a la menos 12, 10 a la menos 12 da 1, el logaritmo de 1 es 0. 10 por 0 da 0. Estos son algunos niveles sonoros en decibeles, por ejemplo, en las cercanías de, bueno, no cualquier aeroplano, tiene que ser un jet. Una avioneta no produce 120 decibeles. Un martillo neumático, 130 decibeles. Una sirena o un concierto de rock, 120 decibeles. Bueno, aquí no tenemos metro. Tráfico pesado, 80 decibeles. Una aspiradora, 70 decibeles. Una conversación normal, 60 decibeles. El zumbido de un mosquito, 40 decibeles. Un susurro, 30 decibeles. La caída de las hojas al suelo, 10 decibeles. Y el umbral de audición es justamente de 0 decibeles. El, el oído humano no puede escuchar intensidades menores de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Y algo muy importante, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo dos sonidos? Si yo tengo en el tráfico pesado, pasa una ambulancia sonando una sirena o los bomberos pidiendo campo. Pues vean que el tráfico muy pesado sería alrededor de unos 80 decibeles
y la sirena 100. Eso no significa que vamos a tener 200 decibeles, porque eso nos va a dañar y nos va a romper los tímpanos y vamos a quedar sordos. Los niveles sonoros no se suman, se suman las intensidades. Entonces, si yo quisiera calcular el nivel sonoro de una sirena que pasa en el tráfico pesado, entonces tengo que encontrar la intensidad correspondiente a 80 decibeles, tengo que encontrar la intensidad correspondiente a 120 decibeles, bueno, que ya sabemos que es un watt por metro cuadrado, sumamos la intensidad de la sirena con la intensidad del tráfico pesado y a esa nueva intensidad le vamos a calcular el nivel sonoro. Y ese nivel sonoro va a ser el nivel sonoro combinado de los dos sonidos. Entonces, nunca sumen niveles sonoros, sumen intensidades y con esa intensidad calculen un nuevo nivel sonoro. Aquí hay algunos niveles sonoros. Por ejemplo, las máquinas de un cohete podrían andar hasta en 220 decibeles. Vean aquí donde se encuentran las ondas infrasónicas. Por debajo de 10 Hz y las ondas ultrasónicas por arriba de los 10.000 Hz. Entonces, lo que el ser humano puede oír es esto que está en amarillo. Ya las infrasónicas, o sea, abajo de los 10 Hz o arriba de los 10.000 Hz, el ser humano no las puede percibir. Y el efecto Doppler, que es lo que continúa aquí, esto ya no es tema de este capítulo. Entonces, con estos contenidos, terminamos el capítulo sobre